Bendecidos, bendecidos. Sí. Sí. Bueno, todos los que están aquí están bautizados. ¿Cuántos no están bautizados? Uno. ¿Qué más? Para ser hijo que no está bautizado. ¿Está bautizado? Son dos. Esperemos que haya más. Y los que se quieren rebautizar, pues va a haber oportunidad. ¿Por qué no, verdad? ¿Sabe que ahí en ese lugar, hace pues más, casi los 20 años ya, ahí nos bautizamos nosotros ahí en ese mismo lugar? Ayer que estuvimos ahí, dije, ¿cómo? No me imaginaba yo cuando yo me bauticé, que también voy a bautizar aquí. ¿Sabe que hay muchas moras ahí? Mi esposa se pasó recogiendo moras ahí. Nosotros caminando y ella ahí, en todos los árboles ahí, agarrando moras. Cuando yo me bauticé, se bautizaron 18 personas. ¿Cómo me gustaría poder saber quiénes, aparte de mi esposa, poderme encontrar con ellos, saber qué ha sido de su vida, qué están haciendo, dónde están, si han progresado o se han regresado? Pero no, desgraciadamente no he encontrado a ninguno. No sé dónde están, ¿verdad? Pero bueno, hoy esta mañana vamos a hablar de bautismo en agua. Para eso, mire, usted vaya, si trae su Biblia ahí, vaya buscando Mateo 28, 18 al 19. Mire, el bautismo se deriva del griego baptista, que significa zambullir o sumergir en el agua. Su figura espiritual significa muerte y resurrección. Poco a poquito vamos a ir entendiendo, vamos a ir aprendiendo por qué nosotros los cristianos nos tenemos que bautizar en inmersión, o sea, zambullirnos todos al agua. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua para simbolizar el fin de una manera de vivir y el comienzo de algo nuevo. Fíjense, a veces por muchas razones, ¿verdad? Y buenas razones, todas son válidas. ¿Por qué las personas tardan tanto en bautizarse? ¿Por qué tardan tanto? Es un mandamiento, es un requisito para seguir caminando en los caminos del Señor. Y es un mandamiento que Dios nos manda. El bautismo no salva a nadie. Lo único que salva es que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón. Es lo único que salva. Fíjese que cuando yo me convertí un domingo. Y el martes yo ya andaba desesperado preguntándole al pastor, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer para servir? Porque yo quiero servir aquí en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues el siguiente paso es bautizarse. Pues vámonos, ¿cuándo? Mire, yo rapidito. Y después de que me bauticé, ¿sabe cuál fue el primer privilegio que yo tuve en la iglesia? Venir a limpiar la iglesia. Me invitaron a limpiar los baños. Y toda la iglesia. No, yo me sentía, mire, feliz de la vida. Porque yo verdaderamente le digo que yo quería cambiar 100% de mi mala manera de vivir que yo vivía. Yo sí que me zambullí todo, con todo y todo, porque yo quería cambiar. Y yo siempre tuve en mi mente, decía yo, bueno, si ya estoy aquí, o hago las cosas bien, o mejor me voy al mundo. Una de dos. Y yo siempre tomé la decisión de que yo quería seguir. Mire, el siguiente domingo, ese sábado me bauticé y el siguiente domingo, yo ya me fui con corbata bien listo para empezar a servir. Rapidito. Y luego después, al terminar el servicio, me fui con el pastor y le dije, ¿y ahora qué sigue? Abra un estudio en su casa. Mire, ni tardo ni perezoso. Yo rápido le dije, pero yo estoy recién convertido, usted no se preocupe, usted abra su casa y yo le mando un mentor que vaya y empiece los estudios bíblicos. ¿Cuándo? Le decía yo, ¿ya? Pues usted diga, no, pues yo ya, le decía yo. Pues empezamos los miércoles a tener estudios bíblicos en la casa. Mire, yo iba pero volado. A mí no me iba a detener nadie.
nadie a bautizarme, nadie a poner un estudio en la casa. El primer estudio yo todavía tenía cerveza en el refrigerador y tenía todavía botellas de vino ahí en la cantinita. Pero fue algo que fue trabajando en mí. Poco a poquito fui tirando cosas, fui quitando cosas, limpiando. Pero yo iba rápido, yo no me quería detener, yo quería saber qué es lo que Dios tenía más para mí, porque esta vida de ser cristiano, desde que me convertí me gustó, desde que pasé enfrente y me convertí y sentí aquello tan bonito, aquella brisita dentro de mí, aquello que sentí que unas bolas que traía por donde quiera salieron y me dejaron livianito. Cuando yo salí de ahí, yo salía caminando y parecía que iba caminando en esponja. Me gustó y dije yo, no, de aquí no me voy. Si lo que ando buscando es una mejor vida, para mí, para mi familia, para mis hijos. Porque si yo no hubiera entrado aquí, quizás yo no estuviera aquí enfrente. Yo estuviera muerto o en alguna otra parte, divorciado, solo, enfermo. Yo no sé dónde hubiera estado. Y para mí el buscar el bautismo fue una cosa que a mí me urgía bautizarme. Yo no me esperé meses, ni me esperé semanas, ni nada. Yo rapidito quería que, además, si en ese momento hubiera dicho el pastor, salga para afuera, vamos a hacer un hoyo y vamos a bautizar, yo me hubiera bautizado. Porque yo estaba deseoso de conocer más de Dios. Pero para poder conocer de Dios, todos y cada uno de nosotros, tenemos que seguir un proceso. Poco a poco. Hacer todo lo que nos manda la palabra. Obedecerla. El bautismo es un acto simbólico que puede realizarse en un bautisterio de algún templo o en un río, una poza de agua o un lago o una piscina. En cualquiera de esos lugares se puede uno bautizar. Mire lo que dice Mateo 28, 18, 19, que es la gran comisión y es un mandato que Dios nos dio a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están escuchando. Esto no es si quieres o no quieres, no, es un mandato. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, bautizándolos. El 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta dónde va a estar Dios con nosotros? Hasta el fin del mundo. Pero yo cuando leí eso, mire por qué tan importante es que usted abra su casa y vaya un mentor a hacer un estudio bíblico en su casa, porque empieza a aprender rapidito y empieza a entender lo que dice la palabra y a dónde Dios lo quiere enviar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted? Pero si muchas de las veces nos convertimos y nada más venimos a la iglesia y nos quedamos sentados y no preguntamos, no queremos seguir adelante, pues Dios no nos va a obligar a hacer nada. En el momento que nos convertimos, nosotros tenemos que dar el paso de fe, seguir adelante y preguntar y decir ¿qué sigue? Inclusive cuando nosotros nos fuimos a Moreno Valley, a otra iglesia, yo inmediatamente, en cuanto yo llegué a la iglesia, llegué un domingo y le dije al pastor, ¿qué sigue? Yo no llegué a sentarme a la iglesia esa. Le dije, ¿qué sigue, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero servir. Le dije, no quiero llegar aquí a la iglesia nomás a sentarme. Y me dijo, me parece muy bien. Y rapidito llamó un mentor y me dijo, mira, le presento al mentor fulano y a la mentora. Ustedes van a ir al estudio bíblico a su casa. A la semana de haber llegado ahí. Inmediatamente. Yo quería saber el funcionamiento de esa iglesia, cómo se regía esa iglesia, cómo se llevaba, para poder servir y entender a dónde Dios me había llevado. Inmediatamente empecé a servir. Antes del año, yo abrí mi casa para el servicio, para un estudio bíblico también. Inmediatamente.
Después tuvimos del estudio bíblico, tuvimos 2 casas de paz que nosotros las veíamos constantemente, las supervisábamos. Ya éramos 3. Pero yo desde que llegué allá, yo llegué a trabajar. Y no digo con esto trabajar limpiando, trabajar moviéndose, no, trabajar evangelizando, trabajar buscando gente. Después el pastor nos invitó a estar más cerca de él. Ya pudimos platicar con él. Porque era una iglesia de casi 800 miembros. Pero yo lo que quería, yo era servir al Señor, no tanto servirlo a Él, sino por medio de Él servir a la iglesia y servir a los hermanos de la iglesia. Dios le dio a Jesús la autoridad sobre el cielo y la tierra. En base a esa autoridad les ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran más discípulos, los bautizaron y les enseñaron sus mandatos con esa misma autoridad. Y esa misma autoridad que Dios le dio a Jesús, el papá le dio a Jesús, a su hijo, esa misma autoridad le dio a los discípulos. Y la misma autoridad que le dio a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, nos la dio a nosotros. Es la misma autoridad. Ahora Jesús nos ordena a nosotros que le hablemos a otros acerca de las buenas nuevas de salvación y que hagamos discípulos para su reino. Los que están en la iglesia no deberían ser congregación, deberían de ser discípulos de Jesucristo. O sea, no ser del montón, sino ser discípulos. Todos en una iglesia tienen que ser discípulos de Jesús. No mis discípulos, sino discípulos del Señor Jesucristo. En Hechos 2, 38, 41. Miren, no se me olvide lo que leímos en Mateo 28, 19, porque aquí va a haber un punto bien importante y no quisiera que nos confundiéramos con lo que voy a decir. En Hechos 2, 38 al 41 nos dice, Pedro les dijo, fíjense quién les dijo, ¿verdad? Pedro, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que aquí hay una diferencia en Mateo 28, 19 a Hechos 2, 38. Ahorita leemos el 39 y el 40, pero quiero que entendamos un poquito lo que trato de decirles aquí. Miren, en el 19 de Mateo 28 nos dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quién les dijo esto? Pues Jesús, ¿verdad? Ahora nos movemos a Hechos 2:38. En el 38, ¿quién fue el que les dijo bautícense, arrepentidos y bautícense? Fue Pedro, no fue Jesús. Pero hay una iglesia que se hace llamar solo Jesús, que creen en solo. Yo les he preguntado, ¿en qué creen ustedes? En Jesucristo. ¿En qué se basan? En Hechos 2:38. Cuando Pedro dijo, o sea, ¿qué está sucediendo con ellos? Están haciendo un lado lo que dijo Jesús. Ellos bautizan, pero bautizan en el nombre de Jesucristo. Porque ellos dicen que en Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué Pedro lo dijo ahí? Porque Pedro en ese momento estaba muy afligido porque habían apresado al Señor. Entonces, entre la bulla y todo, le preguntaron los discípulos, ¿y nosotros qué hacemos? Le preguntaron. Entonces él, en un arrebato así, les había dicho, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y se fue, no terminó la frase. Y hay muchas personas, inclusive en la iglesia, que se hacen llamar solo Jesús. Ellos creen en eso. Yo tengo un familiar que es solo Jesús. Porque, y el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
sed salvos de esta perversa generación. Es Pablo hablándoles ahí, es Pedro hablándoles. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, ¿cuántas personas se añadieron? 3,000. Si queremos seguir a Cristo, debemos arrepentirnos y ser bautizados para perdón de los pecados. Usted dirá, quiere decir que si yo no estoy bautizado, Dios no me ha perdonado. No, sí, Dios ya lo perdonó, pero es un requisito que usted tiene que seguir, el bautizarse. Arrepentirse significa apartarse del pecado, o sea, dejar de vivir egoístamente y en rebelión en contra de las leyes de Dios. Por eso hay muchas personas, inclusive yo, mire, yo me convertí 5 veces. Tuve que pasar 5 veces. Eso no se llama arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando usted se convierte y usted empieza a dar frutos de arrepentimiento. La gente, lo que lo miran, empiezan a ver el cambio de usted en su vida, en la forma de caminar, en la forma de tratar a las personas, en la forma de hablarles. Es cuando ven el arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento. Cuando usted sabe perdonar, cuando usted perdona lo que les hace daño. El bautismo nos identifica con Cristo y con la comunidad de creyentes. Es una condición del discipulado y una señal de fe. Cuando usted se bautiza, es porque usted está enseñando que usted tiene la fe de lo que está haciendo. Jesús le ordenó a todos los que creían en Él que se bautizaran en agua. El ser bautizado significa ser totalmente sumergido. ¿Usted ha leído la Biblia completa alguna vez? O si no, en lo que usted ha alcanzado a leer, en alguna parte dice que se tienen que bautizar los niños recién nacidos. En ninguna dice. ¿Sabe dónde sí lo leí yo? En el libro que hizo el Papa Pío. No es la Biblia que lo dice. Y si usted y yo creemos en la Biblia, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Por eso nosotros no bautizamos a niños recién nacidos. Lo mejor que puede hacer, y nosotros lo hacemos con niños que tienen ya 10, 11 o 12 años, por la razón de que ellos en esa edad ya entienden, ya comprenden lo que van a hacer y saben lo que van a hacer. Muchas veces los niños son bien maduros a los 9 años. Hay otros que maduran hasta los 12. Pero por eso hay que preguntarles y decirles, ¿te quieres bautizar? Por eso es tan importante traerlos a la escuela dominical. Porque en la escuela dominical les empiezan a enseñar lo que es el bautismo. A mí hace muchos años que me bautizaron, dijeron que ese era mi padrino. Que me echaron el agua ahí en la frente nomás. Pero yo ni siquiera estuve en la fiesta. Quizás a mí me dieron un biberón y me dormí y se acabó. Y la fiesta era para ellos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es el bautismo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro de las aguas. Mire, cuando usted se para ahí y está el ministro que va bautizándolo, usted se pone las manos así, el ministro lo agarra con una mano aquí y una mano en la cabeza, inmediatamente usted va para abajo, muerto el pecado, resucitado a una nueva vida. Ese es el bautismo. Usted cuando va abajo y está en el agua, usted ya dejó todo ahí. Usted es una nueva criatura cuando usted sale, emerge del agua. Por eso dice que resucitado a una nueva vida. Por eso es tan importante que nos bauticemos. Si entendemos el significado de lo que es el bautismo en agua, esa es la clave para una vida cristiana victoriosa. Es un paso más a seguir.
El acto de sumergirse bajo el agua y volver a salir a la superficie es lo que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Y se hace ante muchos testigos para que, porque la Biblia así nos llama a hacerlo. Y para que se den cuenta que usted está renunciando a su vida pasada y que ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que usted le está diciendo al mundo, a la gente que lo está viendo. Hoy vamos a ver 4 etapas de la obra de Cristo. Número 1, fíjese, Él murió y usted y yo, al ser bautizados, morimos en Él. Cuando nosotros vamos al bautismerio, al río, a bautizarnos, nosotros vamos dispuestos a morir a la vida pasada. En Romanos 6:6, capítulo 6, versos 6 al 7 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se fijan lo que dice la palabra ahí? Que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al morir usted en el bautismo, usted mató todo el pecado, los rencores, los odios, todo se quedó ahí. Usted es una nueva criatura. Nuestro viejo hombre describe al creyente antes de que confiara en Cristo. Éramos personas gobernadas por el pecado y la rebelión. Ese ser pecaminoso fue crucificado con Cristo cuando vivíamos en el mundo, cuando hacíamos lo que el mundo quería. La crucifixión era la única manera para que el pecado perdiera su poder sobre la vida de las personas, para que la naturaleza de Dios viviera en nosotros. Por eso es que Jesucristo fue crucificado, para que Él, todo lo que teníamos nosotros, fuera a Él. Todo. Él iba a pagar por todo. Por todo. Él pagó por nuestras enfermedades. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por todo lo malo que teníamos nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos. Siempre en el camino del Señor, para no volver a caer. Eso es lo que tenemos que hacer. Es tan importante seguir los pasos que se nos manda a hacer. El número 2, Él fue sepultado. Y usted y yo al bautizarnos somos sepultados juntamente con Él. En Romanos 6, 3, 4 nos dice: y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted puede entender ese sacrificio tan grande, y nosotros sin merecerlo. Y nosotros a veces pecamos y no nos importa decir, no nos importa no saludar a una persona, o si una persona nos hizo el mal, no perdonar. Eso no puede ser. Porque si nosotros conocemos la palabra, nosotros conocemos que hay un Dios grande y poderoso que hizo mucho más por nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que tener diferencias con las demás personas? ¿Por qué no tenemos el valor? ¿Por qué no tenemos de decir que perdono? Ahora con esto no estoy diciendo yo, a mí me ha pasado que las personas te hacen daño y tú los perdonas y tengas que seguir conviviendo con esas personas. No, eso no. Eso no nos manda a hacer la Biblia ni Dios. Dios nos manda a perdonar y apartarnos. Porque mucha gente piensa que somos mansos, pero no somos mensos. Mucha gente confunde. Y luego te dice: ¿pues qué no eres cristiano? Sí, yo sí les digo, soy manso, pero no menso. Sí, porque muchas personas les hacen mucho daño a las personas y quieren que de un día para otro se les olvide todo y estar ahí abrazo y beso y apapacho. No se puede. Yo he tenido que hacer las cosas de esa manera. Yo perdono para sentirme bien yo y para soltar a esa persona,
para esa persona no traerla aquí en mi hombro encaramada. Soy cristiano y perdono y le pido perdón y todo, pero las cosas no pueden seguir como antes. No pueden seguir como antes. Uno a veces tiene que tomar una decisión. Y fíjese que ha pasado que muchas veces a mí en lo personal me ha dolido más que la persona que me ha hecho daño. Porque casi comíamos del mismo plato, convivíamos mucho. Y de repente se sueltan diciendo las cosas. Y con esto no estoy diciendo que usted no la salude cuando se le encuentra o algo. No. Yo saludo a mucha gente, pero no como antes. No hay esa unión como antes, porque algo se quebró ahí. Algo se quebró que ya no es lo mismo. En la época de Pablo, la manera de bautizar era por inmersión. Los creyentes eran sumergidos completamente en el agua. La sumersión simboliza la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir, y al salir del agua simboliza la resurrección a una nueva vida con Cristo. Número 3. Él fue resucitado y usted y yo, al salir de las aguas bautismales, resucitamos a una nueva vida en Él. Romanos 6:5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se fija cómo todo la palabra dice cómo nosotros vamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos unidos a Él. Mala onda que a veces nosotros Él va adelante y nosotros nos regresamos. Si somos hechos a semejanza de Él, ¿por qué no ir unido a Él? Él sigue unido con nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos separamos. Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de orar. Nos viene un problema y al primero que le echamos la culpa es a Dios. Y eso es mala onda. Nomás cada vez que usted tenga un problema y le va a echar la culpa a Dios, acuérdese quién pagó por usted, quién estuvo en la cruz, quién aguantó los latigazos, quién aguantó que lo desnudaran y lo exhibieran ante el pueblo, quién aguantó la corona de espinas, quién se tomó la copa de la ira. Mire, usted véngase con todo eso y mire que usted va a soltarse llorando y decir: perdóname, Señor, yo no tengo por qué odiar a nadie, ni negarle mi perdón a nadie. Debido a que estamos unidos con Cristo, su muerte, nuestros pecados y los malos deseos murieron con Él. Si estamos unidos con Él, todos nuestros pecados, mire, Él ya nos pagó. Nosotros nomás tenemos que ir con Él, pasito a pasito. Mire, si usted da un pasito chiquito, Él va ahí. Usted un paso grande y Él va. Y si usted va más apurado, mire, Dios también va apurado con usted. Acuérdese que entre más usted se meta al Evangelio, más se le demanda. Más se le demanda. Y tenga presente que si usted va, mire, dándole duro, leyendo la palabra, orando, asistiendo a los cultos, todo eso, mire, el diablo va atrás de usted. Así como corre usted, el diablo también va. Pero usted piense: Dios va conmigo, Dios va conmigo, Dios va conmigo. Y si Dios va con usted, ¿quién contra usted? El diablo puede ir ahí, mire, atrás de usted nomás esperando en qué se va a equivocar para meterse. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Número 4. Él ascendió y usted y yo ascendimos en Él. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense todo lo que hizo Él. Aún sin merecernos, Él nos hizo sentar juntamente con Él. Miren, y los ángeles tienen el privilegio que nosotros tenemos. Debido a que Cristo resucitó, sabemos que nosotros también resucitaremos. Y hemos recibido el poder para vivir como cristianos hasta el día de hoy. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted tiene problemas, usted no busque con la gente de los lados. Claro que sí. Si usted tiene alguna necesidad económica o espiritual, moral, lo que usted quiera, usted puede buscar con los hermanos en la fe. Pero su primer paso es, ¿qué dice el Señor? Pedirle a Él primeramente. Y el Señor va a usar a la persona que le va a ayudar a usted. Así de fácil. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en Moreno Valle, que ya teníamos mi esposa y yo el estudio bíblico, yo siempre, nosotros lo teníamos los viernes, y llegaba los viernes y el que era mentor mío también lo tenía los viernes. Y siempre yo llegaba del trabajo, vino de Fontana y llegaba a una panadería que hacía un pan bien rico. Y llegaba y compraba el pan para el café, porque les invitábamos café y pan a los que fueran. Entonces, antes de llegar, me estacioné y mire, clarito oí una voz que me dijo: lleva pan dulce, pan de bolillo, llévalo a tu mentor. Clarito oí la voz. Y yo, pues, ¿qué pasó? Dije, bueno, empecé con tanto pan. Y sí, llevé pan como para unas 15 personas. Dos para cada uno. Y llevé bolillos, ¿sabes? Porque yo sabía que a mi mentor le gustaban los bolillos. Le gustaban con queso, meterles queso adentro. Entonces, yo llegué y toqué la puerta y venía con las 2 bolsas. Y salió él peinándose apenas apurado porque ya acaba de salir de bañarse. Y le dije, mire, disculpe, le dije yo, pero pues le traigo esto. Oh, muchas gracias. Y se lo metió y dijo, que Dios lo bendiga, así, digo, ya me voy. Porque yo también ya estaba corto con el tiempo. Mire, yo no supe ni me dijo nada hasta que él dio un testimonio en la iglesia. Dice que él lo pasaron enfrente a dar un testimonio. Y dijo esto. Dijo, mire, dijo, él vivía ahí en Moreno Valley y él trabajaba, fíjese hasta dónde trabajaba él, en Irvine, en Santa Ana. Sabe que él no tenía carro, él iba en el bus. Agarraba 2 buses, se levantaba a las 3 de la mañana. Pero él jamás faltó un martes a la iglesia y un domingo a la iglesia. ¿Sabe cuánto era el sueldo de él por semana? $400. Y pagaba 800 de renta al mes. Pero era un hombre de oración, un hombre que jamás dejaba la iglesia. Él llegaba, a veces sucio así, pero él llegaba al culto. Él hacía cuadros, bien bonitos, se los diseñaba y todo. Bueno, el caso es este, que lo pasaron. Y él dijo en el testimonio, dijo, miren lo que pasó, dijo. Yo no tenía ni un 5 para comprar pan ese día. Ni un 5, ni un penny. En mi Biblia estaban mis diezmos, era viernes. Y lo que él hacía y lo que yo aprendí de él es que mis diezmos, yo traigo mi cheque y antes de repartir el dinero, yo agarro el diezmo, lo pongo en un sobre y lo pongo en mi Biblia. Es lo primerito que yo hago. Lo demás, alcance o no alcance, yo no sé. Pero es lo primerito que yo hago. Yo lo aprendí de él. Y él decía, veía los diezmos y decía, ay, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué les voy a dar a los que vienen? Porque no tenemos ni para comprar pan. Pero ¿saben lo que hizo él? Dice, me metí al cuarto, oré y le dije, Señor, tú suples las necesidades. Tú dices que yo sirva a tu casa y tú vas a encargarte de la mía. Y él soltó la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Puso en mi corazón llevarle pan a él. ¿Pero por qué? Porque hubo un siervo de Dios que oró, se arrodilló y dijo, Señor, no tengo nada para darles. Pero Dios tiene personas en todo el mundo. Cuando un hijo de Dios se arrodilla y le dice, Señor, no puedo más, tengo necesidades, Dios se encarga de llamar a alguien para que vaya y toque tu puerta y te lleve la ayuda. Así de sencillo funciona. No, y cuando dijo me quedé sorprendido y luego viene él y me abraza y me dice, ¿cómo fue que usted me trajo? No, digo, pues
¿Qué hizo usted? Porque yo obedecí. ¿Y qué obedeció? Sentí una palabra, le dije que decía que yo le llevara el pan a usted. Pero se fija cómo actúa Dios. Por eso nuestra primera oración debe ser primero arriba. Porque Él es el que va a solucionar nuestros problemas. El bautismo en agua es morir al pecado y al mundo. Ese es el bautismo en agua. Necesitamos entender eso, que eso significa el bautismo. Así que debido a que usted ha muerto en Cristo, procede a enterrar, fíjese lo que pasa en el bautismo. Procede a enterrar su vida pasada en el bautismo en agua. Usted cuando va a bautizar, usted cuando viene enfrente, usted le entrega todas sus cosas a Dios. Y Dios lo perdona. Y todos sus pecados, dice, que los avienta hasta el fondo de la mar. Y nunca más, dice, me acordaré de ellos. Eso es lo que hace el Señor. La palabra de Dios lo dice. Eso es lo que hace. En el bautismo en agua usted va, y si algo le quedó, mire, usted va y entierra todo ahí. En nuestra vida ya no debe haber lo que le decía ahorita, rencor ni odio por ninguna persona. En nuestra vida siempre debe vivir el perdón a nuestros semejantes. Mejor si esa persona le hizo daño, usted agarra el teléfono, saluda y le diga te perdono. ¿Y sabes qué? Dios te ama. Así como me ama a mí, te ama a ti también. Así debe ser. Aunque por dentro usted quiera darle una trompada o lo que sea, no, aguántesela. Aguántesela. Porque mire, pierde más el que da que el que recibe. Así que, cambiemos. Número 2. Esta es otra secuencia. No voy a pensar que me regresé al número 2. Su resurrección a la nueva vida. Usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es tan importante eso. Usted después del bautismo, usted tiene que empezar a dar frutos. La gente tiene que empezar a mirar en usted el cambio que hubo. Porque cuando uno va al bautismo, usted lleva muchas cosas. Y cuando usted es sumergida o sumergido, usted deja todo ahí. Toda su mente, su espíritu, su cuerpo está vacío. Ahora usted debe encargarse con qué lo va a llenar. Eso es bien importante. Mire, todo esto me lo dijeron a mí. Por eso yo cuando dije, ¿y ahora qué? Y le dijo la hermana, pues vamos a limpiar la iglesia. Y ahí te voy yo. Vamos a limpiar la iglesia. Romanos 6, 8 al 11 dice, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo había resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que morir al pecado. Cuando Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado, nos está enseñando que nuestra vieja naturaleza pecaminosa está muerta y ya no puede responder al pecado. Ahora podemos dedicarnos a vivir para la gloria de Dios, porque tenemos una nueva vida y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayudará a llegar a ser todo lo que Cristo quiere que seamos. Esa es la ayuda que tenemos que pedir. Mire, después de que usted se bautice y todo, de ahí para adelante usted tiene que tomar primero la decisión de decir, primero está mi Cristo, mi Jesucristo, mi papá. A él primero le tengo que pedir cuentas. Y buscar la presencia de leer, llenarse de la palabra, para que todo su espíritu esté lleno de la palabra, para cuando le vengan los ataques del enemigo, que el enemigo va a usar, mire, hasta a su esposo, a su esposa, a su hijo. El enemigo va a usar a quien tenga de la mano y que esté un poco así medio desbalanceado, lo va a usar para que le haga la guerra a usted. Así sucede. Muchas veces hasta la misma esposa de uno, hasta la misma esposa. Y uno se queda asombrado y dice, ¿cómo?
Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de quién viene todo eso. Y mire, usted mata 2 pájaros de una pedrada. Usted así se da cuenta si su esposa anda balanceada o su esposo también. Porque si el enemigo lo agarró para hacerle daño a usted, es porque él también anda medio flojón y media flojona. Esto es bueno porque aprendemos mucho. Los 2 reinos, vamos a hablar de 2 reinos. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, cuando nosotros vivíamos en el mundo, éramos inquilinos de las tinieblas. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, pasamos al reino celestial, al reino de nuestro amado, de nuestro amado papá, que es Jesucristo. Fuimos rescatados de un reino rebelde, fíjense, para servir al legítimo rey. Nuestra conducta debe reflejar nuestra vida en Jesucristo. Eso es bien importante. Si usted en el trabajo dice, soy cristiano, pero pasan los días y de repente alguien le dice algo y usted le contesta con algo más bonito, pues ya lo que hicieron, pues ya se quemó usted, pues. Es muy difícil vivir con gente que no conoce al Señor. Cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas, nacidas como esclavos de Satanás. Todos y cada uno de nosotros nacimos en el reino de las tinieblas. Aunque haya mucha gente nacida que nació en las mejores cunas, en los mejores hospitales. No, si no conoces al Señor, naciste en las tinieblas. No hay manera de escapar de tal reino, excepto, fíjese, por la vía de la muerte. Y no hay camino hacia el reino de Dios, excepto a través del nacimiento. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a la mala manera de vivir. ¿Para qué? Para que nazcamos, para que seamos otra vez unas nuevas criaturas al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús vino a ser tanto nuestra muerte como nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, lo cual declaramos a través del bautismo en agua. Las 2 razas. Así como existen 2 reinos de la misma manera, dentro de cada reino hay una raza diferente de personas. La raza adámica era cuando usted y yo estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios. Pertenecíamos a la raza adámica, pertenecíamos a todo lo que era Adán. La raza adámica habita en el reino de las tinieblas y la nueva creación habita en el reino de Dios. O sea, usted y yo ya somos hijos de Dios, habitamos en el reino de Dios. Nosotros ya no somos más del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Te fija el cambio? Ya nosotros no pertenecemos a la raza adámica. El primer Adán, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted y yo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y fuimos bautizados, automáticamente nos quitamos la raza adámica y entramos al reino de Dios. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo siempre lo digo, siempre este versículo en el trabajo, porque alguien me pregunta y me dice, ¿cómo que? Yo no soy un pecador, yo soy buen hombre, yo ayudo a mucha gente, yo soy trabajador, yo no le pego a mi mujer, yo no soy infiel, yo no sé cómo. Ese es tu problema. Pero aquí la palabra me dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pablo nos explica por qué el pecado de Adán trajo el pecado a toda la gente. Y por causa de este primer pecado, la muerte y el pecado se extendieron
a todos los seres humanos. Todos, no hay ninguno. Adán fue el padre de toda la raza humana. El pecado de Adán nos apartó de Dios. Cuando él comió la fruta esa que le ofreció la bendita Eva, miren lo que pasó. Ahí todos coludos y todos rabones. Aquí no hay con que pues él es el culpable, que él cargue con todo, no. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. A veces en el trabajo hay problemas. Uno hizo el problema y todos la llevamos. Aquí no hay con que no, es para que todos aprendan. Debido al pecado de Adán, todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma y pecaminosa. Y de esa forma estamos sujetos a la muerte, que es la separación de Dios. Todo pecado, sea chico o grande, nos separa de Dios. Pero todo pecado puede ser perdonado. O sea que tenemos una oportunidad. Todo pecado puede ser perdonado. Todo. Mi esposa y yo estábamos viendo un testimonio. En YouTube lo estamos viendo. A mí me encanta ver eso porque veo cómo Dios hace milagros de gente que no tiene remedio. Este hombre, desde jovencito, se lo voy a resumir cortito. Él lo metieron a la cárcel porque desde jovencito era una ficha, robaba, mataba, asesinaba, hacía todo. Cuando fue a la corte le dijeron 25 años de prisión derechitos. Ahí estaba su mamá. Su padrastro lo trataba muy mal. Era hijo único. Entró a la prisión y cuando entró a la prisión alguien le habló del Señor y empezó a llorar y hubo un quebrantamiento en él. Entonces el juez que lo iba a sentenciar era cristiano. Entonces lo que hizo él, sin saber que el juez era cristiano, vino el parol y le dijo, mira, y el abogado que le iba a ayudar y todo, y le dijo, no tiene salvación, vas a cumplir 25 años de prisión. En ese momento él se quebrantó y dijo, Señor, si verdaderamente tú existes, quiero que me ayudes a servir y te voy a servir el resto de mi vida. Miren, en un tribunal, el siguiente día vino el abogado y le dijo, preséntate a la corte. Se presentó a la corte. ¿Saben cuántos años le dieron? 5 años. El Señor le bajó a 20 años. Él entendió que era obra de Dios. Cumplió los 5 años y ¿sabe lo que hizo ese hombre? En esos 5 años de prisión, él no se durmió como muchos hacen. Reciben el favor de Dios y se retiran. No les importa, se van. Él no. Él en los 5 años se hizo ministro de la palabra en la prisión. Cuando salió de ahí, el Señor ya le tenía la esposa para casarse, tuvo hijos, tiene iglesia y en la actualidad es un predicador, un evangelista. ¿Se fija cómo funciona Dios? Dios no se queda con nada. Mire, todo lo que tiene Dios es para usted y para mí. La cuestión es que nosotros tenemos que hacer las cosas también. No dejarle todo a Dios. El último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Debido a que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino a rescatarnos. El momento en que vino Jesús fue de acuerdo al plan de Dios, quien controla el desarrollo de la historia. Dios tenía el control de lo que iba a suceder en la muerte de Jesús. Fíjense que Dios, él sabía todo lo que iba a suceder. Por eso puso a su Hijo Jesucristo. No había manera que Dios pudiera cambiar a la raza adámica caída. Dios tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una nueva. Dios, cuando hizo el huerto del Edén y cuando puso a Adán, Él pensó que ya toda la humanidad no va a sufrir dolor, van a vivir
diablo, metió la cuchara. Y le llevó la frutita a la Eva. Y luego la Eva llevó a Adán, que estaba ahí sentado en la mecedora, mirando a la selección mexicana y viendo el fútbol y todo. Y para que no me interrumpiera, le digo, sí, presta para acá, déjame comer. Y se la comió. Y ahí fue donde pecó. Cualquier situación con la vida real es pura coincidencia. Fíjese nomás, ¿y ahora dónde estamos? Todo lo tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente. Jesús fue el último Adán. Él vino como el último nacido de la raza adámica y el primogénito de una raza nueva. Al ser crucificado Jesús en la cruz, fue crucificado como el último Adán, el último nacido de la raza adámica. Cuando Él murió en la cruz, la raza adámica y la naturaleza adámica pecadora también murieron. O sea, todo murió ahí en la cruz, todo. Dios mató en Él a la creación caída. La raza adámica murió en Cristo, pero muchos no lo entendemos. Muchos Dios nos perdonó. Dice la palabra de Dios que Él todos los pecados los echó al fondo del mar. Pero muchos somos clavadistas, muchos somos buzos, somos hombres ranas y vamos y sacamos todo otra vez y lo traemos a flote. Y seguimos viviendo con esa raza adámica. Aún ya que Dios, sabiendo que Dios nos perdonó, nos sacó de todo, de la inmundicia donde vivíamos, de los problemas, queremos seguir, pero es que es mi problema, pero es que es mi situación, pero es que es mi enfermedad, pero es que mi dolor, así no las llevamos. No entendemos que Dios ya pagó por todo. El segundo hombre, 1 Corintios 15, 22, porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vino como el hombre nuevo de Dios, a través de quien una nueva raza sería creada. Jesús se levantó de los muertos, no como el último Adán, sino más bien como el segundo hombre, como la cabeza de la nueva creación. ¿Quién es la nueva creación? Jesucristo. Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Pero para que el hombre sea cabeza del hogar, tiene que estar sometido a la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que tiene que ser. Si usted quiere que su mujer haga lo que usted dice, primero usted sujétese a lo que Dios dice. Y fíjense que no hay mucha necesidad de andar abriendo la boca y diciendo, haz esto, al otro, no. Cuando el hombre se sujeta a la iglesia y a Jesucristo, mire, Dios se encarga de la mujer, de suavizarla y decirle, hey, tranquila, serena morena. Así funciona Dios. Mire, cuando yo lo entendí, pues es una chulada. Es una chulada, porque yo nomás digo, bueno, pues mi esposa tiene papá, yo tengo papá, pero papá a mí me dio la autoridad. Así que aquí me va a dar la razón. Mire, mejor, como decía la hermana, calladito me vio más bonito. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 43, 49, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese lo que dice el 45, el primer hombre fue alma viviente. ¿De quién está hablando? De Adán. Y el segundo hombre, que fue el segundo Adán, ¿quién fue? Fue espíritu vivificante. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, nosotros somos imagen terrenal, pero ¿qué se tiene? La gente, ¿qué tiene que ver en nosotros? La imagen celestial de nuestro Señor. Es lo que tiene que ver la gente en nosotros.
Debido a que Cristo resucitó de la muerte, Él es un espíritu que da vida. Él es la fuente de la vida espiritual que resultará en nuestra resurrección. El nuevo cuerpo humano glorificado de Cristo es ideal para su nueva vida glorificada, así como el cuerpo humano de Adán era ideal para su vida natural. O sea que no había enfermedad en él, nada, hasta que pecó. Y la vida que le dio fue, vivirás nomás 75 años. Es la vida que dio Dios para cada uno. Ya cuando pasan los 80, los 90, es una bendición. Ya llegan los 100, no, pues es más bendición. Mi vecino enterró a su esposa, enterró a sus 2 hijos y él ya tiene 93 años. Y lo veo y dice, en la rueda de preguntarle, ¿no tienes ganas de irte todavía, verdad? 93 años y camina derechito. Derechito. Y maneja. En el nuevo cuerpo humano glorificado de Cristo es ideal para su nueva vida glorificada, así como el cuerpo humano de Adán era ideal para su vida natural. Cuando resucitemos, Dios nos dará un cuerpo transformado y eterno, que será ideal para nuestra nueva vida eterna. O sea, si usted fallece con dolores, aquí ya ve que me duele esto, me duele lo otro, tengo diabetes, tengo esto, tengo lo otro, tengo acá. Mire, cuando usted vaya con el Señor, si usted batallaba para caminar, si usted batallaba para ir a alguna parte, mire, ahí usted va a caminar derechito como si hubiera nacido. Usted va a tener un cuerpo completamente nuevo, con sus órganos nuevos, todo nuevo. Andarse paseando y alabando al Señor todos los días de su vida. Por eso, mire, cuando usted viene temprano a la alabanza y usted empieza a alabar a Dios, esta es una práctica, porque allá no le van a dar descanso. Allá usted todo el tiempo va a estar con las manos levantadas. Mire, lo único que va a tener que hacer usted allá es alabar a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que usted va a tener que hacer. Así que mire, aquí practique para que no le haya aceite. Ay, me cansé. O usted tenga el espíritu del abanico, lo hace a todos lados. Es una práctica la que estamos haciendo aquí. La nueva creación, 2 Corintios 5:17. Fíjese esta palabra, y si usted tiene su Biblia, subráyelo ahí. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese la pregunta, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjese qué importante es esto. El cristiano es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da una nueva vida y ya no es la misma de antes. Los cristianos no somos, fíjese, los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos una nueva creación para vivir en unión con Cristo. Fíjese que Él no nos remienda. Como cuando usted lleva un carro y lo pintan y lo jalatean y todo, y aquí tiene un golpe y lo arreglan y acá y esto y lo otro. No. Es todo, mire, por un lado y nos hace nuevos de todo. Desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Nos hace nuevos. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas, fíjense, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Puras buenas obras. Puras buenas obras tenemos que hacer. Puras buenas obras. No podemos estar así, este no, porque tiene pelo largo, aquella no, este está muy feo, este está muy feo, este está gordo, este está flaco, no podemos hacer acepción de personas. En todo tenemos que hacer. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Acuérdense bien de ese versículo. Somos hechura de Él. Si Dios nos considera, fíjese cómo nos considera Dios, su obra maestra, entonces ni siquiera deberíamos atrevernos a tratar a otros
ni a nosotros mismos con desprecio o como inferiores. Fíjense que yo conozco gente que está en el Evangelio por muchos años y todavía no se ha perdonado ella misma. Yo duré mucho tiempo, ya había aprendido a leer la Biblia, ya tenía un estudio bíblico en casa, pero no me había perdonado yo mismo, me castigaba yo mismo. Yo pensaba que no merecía nada, que todo lo que me estaba pasando era casualidad. Yo creí que nada merecía. ¿Y sabe qué sucedía? Eso me estaba enfermando a mí. Me estaba quedando seco, no comía. Tenía pesadillas, porque no había soltado lo que yo traía adentro. En mi interior había muchas cosas que todavía no soltaba. Yo no había ido a ningún encuentro. Ahí donde me hablaron de sanidad del alma. Donde yo saqué todo lo que traía, todo lo que tenía, todo lo que me estaba haciendo daño. Porque muchas veces la gente puede decir, sí, es cristiano, va a la iglesia, pero vive una vida de derrota. En nada le va bien, se enferma muy seguido, en lo económico no le va bien, se pelea mucho, tiene una cara, sus palabras dicen una cosa, pero su cara dice otra. ¿Por qué? Porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Para poder perdonar a otras personas, nosotros decir, soy una hija, un hijo de Dios, me merezco esto. Y Dios así me hizo porque así quiso. Me hizo pelo largo, me hizo chaparrito, me hizo alta, me hizo llenita, me hizo llenito, me hizo flaco, no importa. Yo cuando yo volteaba al espejo deseo, ay Señor, te mandaste, te mandaste, no podía haber hecho algo mejor. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios nos hace, se quiebra el molde, porque todo nos hace diferentes. Entonces usted se tiene que sentir bien, se tiene que sentir, mire, si no hay quien lo halague, mire con que Dios póngase en un espejo y usted empiece a tirarse flores. Pero necesitamos perdonarnos nosotros mismos, porque mire, cuando yo estaba en la primaria, en el kinder, en la primaria, bueno, yo era el que a todo el mundo me ponía sobrenombres. Si yo le dijera que yo llenaba un libro de sobrenombres, me ponían sobrenombres de todo. ¿Y qué estaba sucediendo con eso? Me iban opacando. Cuando llegué a la adultez, llegué a la juventud, yo me sentía chiquito, me sentía que yo no cabía en este mundo. Todo eso fui criando dentro de mí, y cuando vine a los caminos del Señor, pues seguí igual, casado y ya con hijos y todo, ya con 45 años de edad y todavía con esas cosas. Pero pues fue porque las personas de antes me iban sembrando en mi interior todo lo malo, y en lugar de yo soltarlo, que no había nadie que me enseñara, yo lo iba guardando en mi intelecto, guardando en ese lugar. Ofendían por todo, me trataban mal. Cuando me acuerdo de eso, un tío que vino acá al funeral de mi mamá, y tenía ganas de acordarle, pero bueno, yo no le voy a acordar. Pero un día se paró, yo tendría como unos 13 años, 14 años, y me dijo, oye Beto, ven. Y me paré muy ahí, y yo, mi tío me va a dar algo. Digo, ¿qué se siente estar tan feo? Mire que me sentí. Yo nomás me volteé, me puse a llorar y me fui. Mire que hasta el día de hoy no me olvida. Pero ¿qué estaba haciendo? Ahora entiendo que he estudiado la Biblia, he estudiado cosas del Señor y todo. Entiendo que Él sembró esa semilla ahí, y mire que yo me sentía. Mire, a raíz de eso, de ahí para adelante, nunca respeté a ninguna novia que yo tuve. A ninguna. Yo me ponía de novio cada semana y aquí y allá y donde quiera. Y me decían, ¿y la novia, sabes? Se me olvidó. Si yo iba a un baile y me decían que sí, ay, mi novia. Y a las 2 semanas, ¿quién era tu novia? No sabe. Pero eso afectó a mí, porque yo quería demostrarle al mundo que yo no era feo, que yo podía tener novias.
Y de novia, ahí me la pasaba. No quería a nadie. Yo no quería sentirme que yo podía, que aún siendo feo yo podía tenerlo. ¿Y qué pasó en mi caminar? Lastimé a mucha gente que no merecía. O sea, busqué quién me la pague, no quién me la hizo. En lugar de irme en contra de mi tío, no, me fui en contra de las demás personas. Y así sucede muchas veces. Uno busca quién se la pague, no quién se la hizo. Y eso es malo también. Miren, nosotros debemos perdonar, como les decía al principio, los que nos hacen daño. Como buenos cristianos necesitamos perdonar. Que convivamos con esa persona, no se puede. Pero sí perdonar. Y cada vez que la veamos, y si nos viene a visitar a la casa, y si nos la encontramos, claro que sí, saludarla, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y todo. Pero como antes, las cosas ya no son como antes. A mí me ha pasado muchas veces. Y me ha preguntado la persona, me ha dicho, oye, antes era diferente, ¿y por qué ahora? Yo le contesto abiertamente, ¿te lo has preguntado tú? Así nada más, sin ofender. ¿Te has preguntado tú por qué las cosas ya son diferentes? Entonces lo que uno hace cuando uno le contesta a esa persona de esa manera, ¿sabe lo que hace? Uno da pie para decirle a la persona, para que esa persona diga, ah, caray, lo que yo le dije estuvo mal hecho. Entonces, ¿qué hace la persona en ese momento? Ella empieza a ser diferente con esa persona. Empieza a cambiar, a hacer las cosas diferentes. Entonces llega un momento en que esas dos personas que eran amigos y amigos antes se vuelven a juntar. ¿Pero por qué? Porque la persona que ofendió entró en un proceso de sanación. Y después pueden llegar a ser amigos, ¿por qué no? Claro que sí. Pero hay personas que de buenas a primeras quieren que ya todo se quede olvidado y a seguir. No, así no funciona. Si ni en los matrimonios da resultado. Que nos vemos todos los días, hermano. En el bautismo en agua declaramos públicamente a todos nuestros amigos y conocidos que ya no somos parte de la raza de Adán ni del reino de las tinieblas. Somos una nueva creación en Jesucristo y pertenecemos al reino de Dios. Ya les había preguntado al principio que casi todos estamos bautizados, como 2 o 3 que no están bautizados aquí nada más, ¿verdad? Así que yo les insto y les invito que tomen ese paso de fe, que no se queden ahí, que no se queden. Dios tiene más. Mire, si usted no se ha bautizado, eso está deteniendo muchas cosas, sobre todo la bendición de Dios. Es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios paso a paso, para que Dios te pueda ir soltando todas las bendiciones que tiene para tu vida. Pero necesitamos ir paso a paso. ¿Por qué debemos bautizarnos? Debemos bautizarnos para la absolución de nuestros pecados. Al tener fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y bautizarnos, nuestros pecados son perdonados mediante la expiación de Cristo. Debemos bautizarnos para ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Miren, el que no ha sido bautizado es como las olas del mar. Va y viene. Para que usted sea un miembro. Y con esto no estoy diciendo que si usted está bautizado aquí, no es miembro, todavía no. Si usted es miembro, porque usted está viviendo, usted está constantemente. Y ha habido muchas razones por las que no usted se ha bautizado y todas son creíbles, todas. Así que no se preocupe. Pero también debemos bautizarnos para demostrar que somos obedientes para entrar en el reino celestial. Si usted no es bautizado, ¿cómo usted el día que fallezca va a entrar al reino celestial? Ahora usted me podrá decir, porque usted ya lo pensó. Entonces, los que están moribundos y no son bautizados, ¿por qué cuando reciben al Señor en su corazón se van directo al cielo? ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Porque ellos ya tienen lo último, ya están en lo último. Ya no hay manera de que lo bauticen. Entonces Dios en su infinita misericordia se lo dio. ¿Para qué? Para testimonio de todos los que quedan.
Pero si usted está viniendo a la iglesia y usted está siguiendo los caminos del Señor, usted tiene que bautizarse. Debemos bautizarnos para tomar la Santa Cena. Debemos bautizarnos. El bautismo es el complemento de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. En Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted no está bautizado todavía, mire todo lo que puede suceder. El bautismo es haber sido sepultados con Cristo para muerte al mundo y al pecado. Usted con el bautismo, usted le está diciendo al mundo: yo ya no soy más del mundo, ahora soy un cielícola, ya no soy un terrícola. Usted está dando el sello de que usted es de Dios. En Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al ser bautizados, nuestra vida pasada, con todos nuestros pecados, ha muerto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la resurrección, tenemos una nueva vida. Esto es lo que el bautismo por inmersión en el agua representa: muerto al pecado, resucitado a una nueva vida. El bautismo en agua no salva a nadie. Nada puede reemplazar la obra redentora de Jesucristo por medio de su muerte. Bautizarse es el deber de cada creyente, obedeciendo al mandato del Señor. En Juan 14:15 nos dice muy clarito: si me amáis, Dios hablando, guardad mis mandamientos. El bautismo es un mandamiento. Primeramente es convertirse, después el bautismo, y después vienen cosas mejores. Amén. Amén. Así que esta es la enseñanza, este es el mensaje, más que una predicación, fue una enseñanza. Así que lo vamos a ver en el bautismo. Miren, a mi esposa le faltó decir esto, y ahorita hablamos, que si usted toma, si usted vive por acá y toma el 210 y se baja en la sierra, usted puede irse por toda la sierra y va a pasar el 15, el puente del 15, hasta donde usted va a empezar a dar unas curvitas ahí, va a pasar un puente de donde va el río y va a pasar el pueblito de Lion Creek, lo va a pasar, y al pasar el pueblito a mano izquierda, ahí va a estar el parque, ahí va a estar la entrada a mano izquierda. Y en cuanto usted entre, usted toma la izquierda y va a ser como de aquí a la puerta, ahí va a ver usted el letrero de la iglesia. Y ahí mi esposa y yo nos vamos a ir a las 6:30 de la mañana a hacer el picnic. Así que usted puede ir con toda la familia. Mire, hagámoslo como un picnic. Usted quiere llevar algo de comer, algún snack, usted puede llevarlo. Mire, por las sodas y las aguas usted no se preocupe. Y vamos a llevar también tortas. Pero si usted quiere llevar de usted algo, con toda libertad, hágalo. Lleve a sus niños, hay unas pozas que llega el agua como hasta la rodilla, ahí se pueden bañar ellos. Lo que han hecho ellos, han hecho como el río está allá, corriendo el agua, pero hay unas pozas que hicieron con piedra y ahí los niños son como chapoteaderos. Y ahí se la pasan los niños chiquitos, miren. Nomás eso sí, lleven skates, que no anden descalzos porque hay piedras, muchas piedras. Llévenles tenis, llévenles una muda de ropa, y los que se van a bautizar igualmente una muda de ropa también, y si quieren ser abrigado también, pero va a estar en la temperatura. Ayer estaba a 105 grados ahí en el arroyo, en el río. Pero hay unos árboles, miren, ahí donde vamos a agarrar, unos árboles grandísimos que no necesitamos llevar un té. Está bien bonito. Así que nos la vamos a pasar muy bien. Tómenlo. Si usted no se va a bautizar, lleve la familia, de todas maneras. Nos la vamos a pasar bien. ¿Ok? Así que Dios nos bendiga y póngase de pie, vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por
por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos estar esta mañana, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, y los que nos están viendo por las redes sociales, Padre, bendícelos, Padre. Bendícelos con toda la bendición de lo alto, Padre. Y si alguien no te conoce, Padre, que te pueda conocer, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, juntamente con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Que seas tú, Padre, en cada uno de ellos, Padre, hoy que regresan a su casa, Padre. Oramos por esas personas, Padre, que se van a bautizar el día sábado, Padre. Llénalos de tu poder, Padre. Llénalos de tu presencia, Señor. Que el enemigo, Padre, no vaya a obstaculizar, Padre, esto que vamos a hacer, Señor. Que nada impida, Padre, que ellas puedan estar allá, Padre, en las aguas bautismales, Señor. Que ellas puedan recibirte, Padre, allí en el bautismo, Padre. Que ellas puedan sentir tu presencia, Señor. Y que podamos pasar un tiempo agradable, Padre, en compañía de todos, Señor. Que podamos platicar, Señor, que podamos conversar, que pueda haber testimonios, Padre, de Dios, Padre, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos, Padre. Padre, protégenos, bendícenos, Padre. Que nada suceda, Padre, y que podamos estar bien, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Protégenos y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga mucho. Nos vemos el miércoles aquí.